Muchas bendiciones. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las parábolas enseñadas por nuestro Señor Jesús. A pesar de la popularidad de las palabras, no tanto el método como el significado que tienen estas parábolas, ¿no?, enseñadas por el Señor Jesús, han sido malentendidos y tergiversados, incluso, ¿no?, por estudiosos de la Biblia, por expertos, ¿no?, en género narrativo. Entonces, es por eso importante entender qué es una parábola. Una parábola es más que una simple analogía, es un símil, es una metáfora ampliada que tiene específicamente una lección distintivamente espiritual, ¿no? Además, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que ver en los evangelios sinópticos, ¿no?, tanto Mateo, Marcos y Lucas, está mucho registro de las parábolas, pero aparte de ellas también la palabra parábola encontramos en Hebreos 9:9 y en el capítulo 11 y verso 9, ¿no? En esta oportunidad tomaremos 5 ejemplos de parábolas que son, ¿no?, la parábola de los dos hijos en Mateo 21, la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, el del rico insensato en Lucas capítulo 12, la parábola de la fiesta de bodas en Mateo capítulo 22 y la parábola de las 10 vírgenes en el capítulo 25 de Mateo, ¿no? Y brindaremos, ¿no?, la verdad enseñada en dicha parábola, ¿no?, que dio nuestro Señor Jesucristo. Gracias. La parábola de los dos hijos, que está en Mateo 21, del versículo 28 al 32, se trata de dos hermanos a quienes su padre le pide que vayan a trabajar en su viña. Uno de ellos responde que lo hará, pero no lo hace, y el otro pues le dice a su padre que no irá, pero termina todo el día haciéndolo. Entonces la pregunta es clara, ¿no? ¿Cuál hizo la voluntad del padre? ¿No? Y pues en efecto el que fue, a pesar que al inicio se rehusara a hacerlo. Entonces, eh, esta parábola es la continuación de varias historias anteriores en Mateo acerca de las personas que en realidad son parte del reino de Dios. Jesús dice a los líderes religiosos en la audiencia, ¿no? Los recaudadores de impuestos, las rameras, entran al reino de Dios antes que vosotros, dice justo en el versículo 31, ¿no? Entonces las personas que parecen menos religiosas entrarán al reino de Dios antes que los líderes, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ellos son los que hacen la voluntad de Dios. Esto incluso lo podemos reflejar, eh, no sé, en el trabajo cotidiano, en la secularidad, ¿no? Muchas, a veces organizaciones declaran muchas cosas, muchos objetivos que al final no se cumplen, ¿no? Porque está inmerso pues otros temas, ¿no? Como que ya la integridad, la calidad de sus productos, etc., etc., ¿no? Los individuos mismos se elogian entre ellos, ¿no? Pero muchas veces se habla mucho y se practica poco, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos ser eficientes en todo sentido, ¿no? Ese es el principio, para poder implementar buenas visiones, metas, desde el tema espiritual en adelante, ¿no? Y ya, como se dice, eso a la larga, reflejarlo en toda tu vida. Dios le bendiga. Bueno, en esta parábola del fariseo y del publicano podemos ver los principios bíblicos acerca de la humildad y de la justificación. Al ver la actitud de este líder religioso que es el fariseo, se considera a sí mismo justo y superior a los demás. Se enorgullecía por seguir estrictamente la ley y de realizar las buenas obras. A diferencia del publicano, vemos que este hombre era un recaudador de impuestos, un hombre que trabajaba para el gobierno romano, y en ese tiempo los publicanos eran considerados pecadores y marginados de la sociedad judía. Bueno, estos dos hombres, dice la parábola, que habían subido al templo a orar. El fariseo oraba de pie en voz alta, agradeciendo a Dios por no ser como los demás y por cumplir con sus obligaciones religiosas. Al contrario, el publicano se quedaba en una distancia, no se atrevía a levantar su mirada al cielo y se golpeaba su pecho en señal de arrepentimiento pidiendo misericordia de sus pecados. Jesús concluye en la parábola que el publicano, a pesar de la condición pecaminosa, este hombre desciende a su casa justificado, mientras el fariseo no. Esto nos enseña que la verdadera justicia no se basa en las obras o en el cumplimiento de la ley,
sino en la humildad y en el reconocimiento de nuestra necesidad de la gracia de Dios. El hombre no puede justificarse por medio de sus obras. El único que puede justificar es la fe en Jesucristo, que murió por nuestros pecados. También podemos ver bíblicamente cuando la palabra nos dice en Primera de Pedro 5:5 que Dios resiste a los orgullosos pero da gracia a los humildes. La actitud del publicano fue una actitud humilde, la cual Dios recibió y justificó, ¿no? Por la humildad que tuvo este hombre al acercarse a Dios. A diferencia del hombre fariseo, que fue un hombre soberbio, orgulloso y que creía que con sus obras podía justificarse. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Esta parábola del rico insensato nos trae una muy rica enseñanza sobre de cómo hacer una verdadera inversión sin perder la visión espiritual. Los principios bíblicos que nos hablan de esta parábola, dice en Mateo 6:33, que nosotros debemos buscar primeramente enriquecer nuestra vida espiritual en el reino de los cielos. Ahí donde hay seguridad, donde uno tiene garantía, donde uno tiene la esperanza, ¿no?, de gozar esa verdadera riqueza que uno lo puede lograr en esta tierra. Nosotros como hijos de Dios necesitamos tener esa inversión sin perder la visión espiritual, sin contaminarnos, sin buscar, ¿no?, llenarnos de lo material. Lo material no puede saciar lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? Por eso debemos tener la fe de creer que Dios puede llenar todo lo vacío de nuestro corazón. Confiemos en Él, que solo en Él podemos tener esa esperanza y esa seguridad, porque la Biblia dice que la seguridad tiene Él, donde el orín, donde la polilla no lo corrompen. Ahí podemos hacer una buena inversión. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Continuando con la exposición, hoy hablaremos también de otra parábola más que me ha tocado exponer. Hablaremos de la parábola de los 10 vírgenes, que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 25, desde el 1 al 13. ¿Qué nos da a entender esta parábola? En esta parábola, aquí podemos ver las 10 vírgenes. Entre las 10 vírgenes se califica, las 5 son insensatas y las 5 son prudentes. Bueno, en Palestina tienen una costumbre muy diferente a nuestra costumbre que nosotros, que estamos en matrimonio. Siempre allá cuando un hombre se va a casar con una mujer, no es la costumbre que hay fecha, sino allá no hay fecha. El novio puede llegar a cualquier momento. Entonces Jesús utiliza esa parábola para tratar de explicar también que su venida va a ser de un momento a otro. Y la iglesia debe estar preparada para la venida de Cristo. Muchos somos quizás prudentes y muchos somos insensatos. ¿Qué quiere decir esa palabra insensato? Que no se han prevenido. Siempre que las cosas hacemos tarde, nos va a ir mal o va a ser una tragedia. Pero estos prudentes, por más que tuvieron dificultad, han logrado tener su lámpara, han sido responsables. Entonces también nosotros tenemos que ser responsables con nuestra propia vida. Muchos quizás nuestros pastores oran por nosotros, pero nosotros no ponemos de nuestra parte. Muchas gracias. En resumen, al estudiar la Biblia nos encontraremos con muchas parábolas. Por ello es necesario tener un conocimiento claro, preciso de lo que enseñó el Señor a través de dichas parábolas, para evitar, ¿no?, que nosotros podamos tener una interpretación errónea o alguna idea que no sea consistente con la palabra de Dios. Por otro lado, la utilidad de las parábolas son diversas. En primer lugar, ¿no?, mostrar que ejecutar la obediencia al Señor es hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, el Señor mostró a través de la parábola que sobre la oración para despertar nuestro corazón en cómo debemos acercarnos al Señor y cuál debe ser la actitud correcta. En tercer lugar, ¿no?,
nos hace un llamado a cuidarnos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Finalmente, hay una fiesta, ¿no?, en la parábola de la fiesta, que representa las bendiciones del reino mesiánico prometido, pero que debemos estar preparados para ser beneficiados, ¿no?, de esta grande bendición. Y además, a través de la parábola de las 10 vírgenes, ¿no?, debemos imitar el ejemplo que se brinda a través de las vírgenes sensatas, que son aquellas que están preparadas para la llegada de su Señor. Bendiciones.